Después de este video, nunca más verás la necesidad de agradar a las personas de la misma manera, no porque te hayas vuelto frío o cruel, sino porque comprenderás junto a Carl Jung que el acto de agradar constantemente no es verdadera bondad, sino un disfraz doloroso que corroe tu esencia. Piensa en aquel momento en que dijiste sí, incluso cuando todo tu ser gritaba no. La sonrisa que ofreciste hacia afuera ocultaba el nudo que se formaba en tu estómago. Creías estar siendo educado, comprensivo, maduro. Pero Carl Jung nos advierte, cuando la máscara de la aceptación se convierte en hábito, deja de ser una protección y se transforma en una prisión. Carl Jung descubrió que esa tendencia a anularse por los demás no nace de la bondad, sino de un mecanismo de supervivencia aprendido en la infancia. Y es precisamente este mecanismo el que aprisiona al empático, la creencia de que ser auténtico equivale a ser rechazado. Hoy vamos a revelar por qué agradar es en realidad traicionarse a uno mismo y cómo empezar a romper esa prisión invisible para por fin ser auténtico. Para comprender por qué te resulta tan difícil decir no, necesitamos regresar a tus primeras experiencias de vida. Carl Jung afirmaba que la infancia es el terreno fértil donde se plantan los cimientos invisibles de la psique. Es en ese periodo cuando aprendes, incluso sin palabras, que mostrar quién eres realmente puede tener un precio muy alto. Un niño que llora, que expresa rabia, que exige atención o que se niega a obedecer puede recibir críticas, rechazo o incluso abandono emocional. A los ojos frágiles del niño, eso no significa solo perder afecto por unos instantes. Significa perder seguridad, protección y amor. Ante esa amenaza, la mente infantil crea un mecanismo de defensa. Esconder partes auténticas de sí mismo para asegurar la aceptación de los demás. Carl Jung llamó a esta adaptación persona. La máscara social construida para sobrevivir a las expectativas ajenas. Con el tiempo, esa máscara se vuelve cada vez más convincente. Aprendes a sonreír cuando quieres llorar, a ceder cuando deseas resistir, a moldearte al deseo de los demás como si fuera la única manera de ser amado. Pero lo que parecía un recurso de supervivencia en la infancia, en la vida adulta se transforma en una prisión. Porque cada sí que niega tu verdad es un ladrillo más en ese cautiverio silencioso que asfixia tu autenticidad. Carl Jung observó que agradar a los demás no es solo un hábito social, es un ciclo adictivo, comparable a una dependencia psicológica. Funciona como un mecanismo automático que te mantiene atrapado en una repetición constante. Todo empieza con el detonante. Alguien hace una petición, muestra desaprobación o expresa una necesidad. En ese instante, tu mente revive la vieja programación infantil. Si no agrado, seré rechazado. Después llega la fijación. Dices sí, aunque estés en desacuerdo. Sacrificas tu tiempo o tu energía para satisfacer la expectativa. Surge un alivio inmediato, casi un pequeño placer químico, porque en ese momento crees haber asegurado aprobación y seguridad. Pero pronto aparece la caída. Te sientes agotado, resentido, invisible. La satisfacción que parecía una victoria se disuelve, dejando en su lugar la sensación de haberte traicionado una vez más. Es aquí donde la prisión se cierra y el ciclo vuelve a empezar. Carl Jung advertía, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, éste dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Este ciclo de aprobación es exactamente eso, un patrón inconsciente que dicta tus elecciones y te mantiene atrapado en la ilusión de que el amor debe comprarse con obediencia. Si en algún momento de tu vida te diste cuenta de que estabas actuando un papel para agradar, escribe en los comentarios. He vivido en automático para ser aceptado. Esa confesión es el primer paso hacia la liberación. El precio oculto de vivir aprisionado en la necesidad de agradar no es solo emocional. Invade el cuerpo, la mente y el espíritu. Carl Jung descubrió que cada emoción reprimida no desaparece simplemente porque la hayas escondido. Al contrario, se acumula en el inconsciente esperando la oportunidad de expresarse de manera distorsionada. A esto lo llamo la rebelión de la sombra. Cuando dices sí mientras tu alma grita no,
la sombra anota esa deuda. Al principio se manifiesta de forma sutil. Pequeños signos de irritación, respuestas cortantes, un suspiro de cansancio. Pero con el tiempo la presión aumenta. La energía invertida en sostener la máscara de ser siempre bueno agota tu sistema nervioso, llevando a una fatiga constante, dolores inexplicables, problemas digestivos, migrañas e incluso enfermedades autoinmunes. Carl Jung fue uno de los primeros en reconocer que las represiones psíquicas pueden transformarse en síntomas físicos. La sombra también se revela a través de explosiones inesperadas, de ira o decisiones impulsivas que sorprenden tanto a ti como a los demás. Es como si el inconsciente gritara: existo y no puedes silenciarme para siempre. En esos momentos, en lugar de reconocer tu reacción como legítima, sientes vergüenza y te culpas por no haber logrado agradar. Y en busca de aliviar la culpa, regresas al ciclo de anularte. Es un laberinto sin salida aparente. Carl Jung escribió: no nos iluminamos imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Ese es el verdadero llamado: mirar de frente tu rabia, tus necesidades y tus frustraciones, no para volverte cruel, sino para volverte íntegro. La verdadera luz no nace de la negación, sino de la integración de aquello que siempre intentaste esconder. Y aquí está la clave que puede transformar tu vida. Aquello que llamas egoísmo puede en realidad ser respeto propio. Lo que temes como dureza puede ser simplemente honestidad. Lo que rechazas como frialdad puede ser en verdad claridad emocional. Si estas palabras están resonando dentro de ti, quiero hacerte una invitación importante. Suscríbete ahora al canal Sombras de Jung Oficial. Cada vídeo que publicamos es un viaje para iluminar partes de la psique que Carl Jung reveló, y tu suscripción mantiene viva esta llama de autoconocimiento. Aquí nunca estarás solo en este proceso. Somos una comunidad de buscadores de la verdad interior. Al hacer clic en suscribirte, no solo fortaleces este espacio, sino que también haces un compromiso silencioso contigo mismo. Dejar de traicionar tu esencia. Este es el momento de romper las cadenas invisibles que te aprisionan. Porque al final, agradar no es amar, es abandonarse. Y solo cuando aprendes a elegirte a ti mismo puedes, por fin, ofrecer al mundo tu verdadero ser. Si hasta aquí hemos visto el peso de la sombra y el precio de vivir complaciendo, ahora entramos en la revelación que Carl Jung consideraba central. El camino de salida no es aprender técnicas sociales ni repetir frases hechas de autoayuda. Lo que realmente libera es el proceso que él llamó individuación, el nacimiento del verdadero yo. Para el empático este proceso puede sonar aterrador. Imagina pasar la vida creyendo que ser amado depende de renunciar a tus propias voluntades. De repente, Jung te muestra que el verdadero amor solo puede existir cuando te presentas completo, con tus necesidades, límites e incluso imperfecciones. Es como renacer después de haber vivido representando un papel que nunca fuiste tú. La individuación exige confrontar creencias profundamente arraigadas. Por ejemplo, la idea de que sentir rabia es algo feo. Jung decía que la rabia, cuando se reconoce, no es destrucción, sino una brújula que señala los límites que deben ser respetados. Otro mito es que cuidarse a uno mismo es egoísmo. Para Jung, eso no es egoísmo, sino la base del respeto propio. ¿Cómo puede alguien ofrecer un cuidado genuino si vive en un estado constante de agotamiento y autoabandono? Este proceso no ocurre sin dolor. Jung afirmó: lo más aterrador es aceptarse por completo. Para el complaciente, aceptarse significa reconocer que es humano, que tiene límites, que puede frustrar expectativas. Significa aceptar el riesgo de decepcionar para, al fin, ser verdadero. 3 pasos pueden guiar este camino. Reconocer tus reacciones auténticas. Antes de responder de forma automática, percibe lo que dicen tu cuerpo y tu corazón. El primer impulso suele revelar tu verdad. Soportar la desaprobación. Aprender a convivir con la incomodidad de que no todos van a aplaudir tus elecciones. Ese silencio pesado es en realidad la prueba de que estás rompiendo viejos patrones. Enfrentar el inconsciente. Jung llamaba a esto chocar con los contenidos reprimidos.
Puede llegar en forma de crisis, enfermedad, burnout o el fin de una relación. Pero no es destrucción. Es una oportunidad de renacimiento. Este camino no te convierte en una persona cruel. Al contrario, cuanto más conectado estás con tu esencia, más genuinos se vuelven tus gestos. Dejas de dar por obligación y empiezas a dar por elección. Tu presencia deja de ser una actuación y se convierte en un encuentro real. Carl Jung creía que cada persona que acepta recorrer la individuación abre espacio para un mundo más auténtico. Al dejar atrás la máscara, no solo te encuentras a ti mismo, también inspiras a otros a liberarse. Este es el punto de inflexión. Ya no se trata de agradar, sino de existir de verdad. Cuando decides romper con el ciclo de complacer y comienzas a vivir tu autenticidad, se inicia una nueva etapa, la fase de la resistencia. Carl Jung observó que este es uno de los momentos más desafiantes del proceso de individuación, porque no solo implica tu lucha interna, sino también la reacción del entorno ante tu transformación. Las personas a tu alrededor se habían acostumbrado a la versión de ti que siempre decía sí, que siempre estaba disponible, que cargaba con responsabilidades que ni siquiera eran suyas. Para ellas tu máscara resultaba conveniente. Por eso, cuando empiezas a poner límites, inevitablemente surge resistencia. Amigos pueden decir, ya no eres el mismo. Familiares pueden insinuar, te has vuelto frío, egoísta. Parejas pueden acusar, estás cambiando para peor. Pero Jung nos enseña que esa resistencia no es una prueba de que te equivocas. Al contrario, es señal de que estás abandonando contratos inconscientes que nunca fueron justos. Lo que esas personas lamentan no es la pérdida de tu amor, sino la pérdida de tu abandono de ti mismo en favor de ellas. Es en ese punto donde nace lo que llamo la guerra de la culpa. Frases manipuladoras aparecen como armas emocionales. Antes eras tan comprensivo. Ya no sé quién eres. Me estás decepcionando. El objetivo es obligarte a volver a la antigua posición de obediencia, pero en realidad esas acusaciones son proyecciones. Cuando alguien te llama egoísta por respetar tus límites, lo que revela es su propia incapacidad de reconocer el derecho del otro a existir tal como es. Carl Jung decía, el individuo siempre ha tenido que luchar para no ser aplastado por la tribu. Esa lucha no significa hostilidad, sino firmeza para permanecer fiel a ti mismo, incluso cuando eso incomoda a los demás. Durante esta fase es común sentir una culpa intensa. Al fin y al cabo, tu mente fue entrenada para creer que desagradar es un crimen. Pero la culpa aquí no es señal de error. Es solo un reflejo del viejo condicionamiento que intenta mantenerte atrapado. El desafío es soportar ese peso sin ceder, sabiendo que cada límite establecido es un ladrillo retirado de la prisión de la persona. Jung recordaba que las relaciones verdaderas no se basan en la sumisión, sino en la autenticidad. Si alguien solo puede estar a tu lado cuando tú te abandonas, eso no es amor, es conveniencia. La resistencia revela cuáles lazos eran genuinos y cuáles no eran más que dependencia disfrazada. Esta etapa no es fácil. Puedes perder vínculos que parecían inquebrantables. Pero recuerda, lo que se deshace en este proceso no eran relaciones auténticas, sino acuerdos silenciosos de explotación emocional. Y solo cuando esos lazos se rompen, hay espacio para que surjan vínculos de respeto mutuo. Si ya te diste cuenta de que tu cambio incomodó a personas que preferían tu versión sumisa, escribe en los comentarios. He dejado de gestionar sus sentimientos. Esa frase es la declaración de que has empezado a vivir, no para la aprobación externa, sino para la verdad interior. Después de la fase de resistencia, cuando la culpa intenta arrastrarte de nuevo al viejo patrón, surge una conquista que Carl Jung llamaba confianza auténtica. Es un estado de paz que nace no de la aprobación de los demás, sino de la reconciliación contigo mismo. En esta etapa comienzas a darte cuenta de que ya no necesitas luchar para sostener la máscara. Ser verdadero se vuelve natural, aunque incomode a algunos. Aquí es donde se desarrolla el arte de los límites. Muchos creen que poner límites significa ser duro, grosero o indiferente.
Pero Jung nos recuerda que la verdadera conciencia integra los opuestos. Puede ser firme sin ser cruel, claro sin ser frío, amoroso sin ser sumiso. Esta es la habilidad que llamo compasión consciente, la capacidad de cuidar de los demás sin abandonarte a ti mismo. Imagina decir no con serenidad, sin rabia, pero también sin culpa. Decir, entiendo tu petición, pero no puedo asumirla ahora. Este tipo de respuesta no cierra puertas. Al contrario, abre espacio para relaciones basadas en la claridad y el respeto. Cuando ofreces límites saludables, permites que los demás también crezcan, porque ya no eres responsable de gestionar sus emociones ni sus responsabilidades. Carl Jung decía, todo aquello que nos irrita en los demás puede llevarnos a una mejor comprensión de nosotros mismos. Así, cada petición que despierta incomodidad se convierte en una invitación a mirar dentro de ti. ¿Qué me revela este malestar acerca de mis necesidades? Esta reflexión transforma incluso el conflicto en una oportunidad de autoconocimiento. Sin embargo, es necesario reconocer una verdad dolorosa. Algunas relaciones no sobrevivirán a tu autenticidad. Personas que solo valoraban tu utilidad se alejarán cuando dejes de sacrificarte. Y eso es liberador, porque como explicaba Jung, los vínculos basados en la persona no eran relaciones verdaderas, sino acuerdos inconscientes de conveniencia. Lo que permanece después de este filtro es precioso. Relaciones en las que puedes ser amado por lo que realmente eres. Amigos que respetan tu espacio, parejas que saben convivir con tu verdad, personas a las que no les molestan tus noes porque reconocen el valor de tus síes. Este es el terreno donde nace la verdadera confianza. Descubres que no necesitas tener siempre la razón ni agradar a todos. Aprendes a doblarte sin quebrarte, a ser flexible sin perder tu esencia. Esa flexibilidad es señal de madurez, no de sumisión. Si sientes que ya estás aprendiendo a sostener tus límites y a encontrar paz en tu propia autenticidad, escribe en los comentarios. He aprendido a doblarme sin quebrarme. Esa frase es un hito en tu camino hacia la libertad interior. Cuando atraviesas la resistencia y encuentras la confianza auténtica, algo extraordinario comienza a suceder. Carl Jung decía que la transformación individual no se detiene en ti. Se expande como ondas en un lago. Es lo que llamo el efecto colectivo de la autenticidad. Primero aparece lo que podríamos llamar la soledad de la transición. Es natural sentir un vacío cuando los viejos vínculos se rompen. Amigos y familiares que se apoyaban en tu obediencia pueden alejarse. Relaciones que parecían inquebrantables desaparecen. Al principio duele. Parece que estás perdiendo más de lo que ganas. Pero Jung recordaba, la soledad no proviene de no tener personas a tu alrededor, sino de ser incapaz de comunicar lo que es importante para ti. Lo que se pierde, por lo tanto, no es amor verdadero, sino una pseudo-intimidad basada en la actuación. Poco a poco, ese vacío abre espacio para un nuevo patrón de atracción. Personas diferentes empiezan a acercarse. No son aquellas que buscan a alguien para cargar con sus cargas, sino aquellas que ya han aprendido a sostener las suyas. Atraes a quienes valoran tu verdad y no tu utilidad. Esto sucede porque tu energía cambia. En lugar de irradiar "puedo resolverlo por ti", comienzas a irradiar "estoy disponible para un intercambio auténtico". Este nuevo patrón de relación trae consigo una cualidad revolucionaria: el respeto mutuo. Surge la posibilidad de decir no sin miedo y de escuchar no sin resentimiento. Los conflictos dejan de ser amenazas y se convierten en conversaciones. El amor ya no se basa en la dependencia, sino en la elección consciente de permanecer juntos, y el impacto va más allá de tu vida personal. Cuando empiezas a vivir de forma auténtica, inspiras en silencio a quienes te rodean. En el trabajo, al establecer límites, muestras que el respeto no es arrogancia, sino claridad. En la familia, al cuidarte a ti mismo, enseñas que el amor no es sacrificio incondicional, sino equilibrio. Para los hijos te conviertes en un modelo vivo de que es posible amar sin perderse en el otro. Este es el efecto de permiso.
Tu valentía de ser verdadero da a los demás el permiso inconsciente de hacer lo mismo. Carl Jung escribió: el encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay reacción, ambas son transformadas. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando tu autenticidad toca a otra persona. No es un discurso, no es un consejo, es transformación por la presencia. Con el tiempo, esta práctica diaria de autenticidad se vuelve natural. Aprendes a hacer una pausa antes de responder, a sentir si la petición del otro resuena con tus valores, a decir sí cuando hay verdad y no cuando hay límite. Pequeños gestos repetidos crean una nueva identidad. Como afirmaba Jung, eres lo que haces, no lo que dices que harás, y entonces te das cuenta de que tu vida ha dejado de ser un escenario para actuaciones. Ahora es un terreno fértil para encuentros reales. Ya no necesitas mendigar amor, porque tu propia presencia se ha convertido en invitación a relaciones verdaderas. Lo que antes era visto como debilidad, tu sensibilidad, tu necesidad de límites, tu verdad, ahora es reconocido como fortaleza. El privilegio de toda una vida, como decía Carl Jung, es llegar a ser quien realmente eres. Ese privilegio está frente a ti ahora. Cada límite que estableces, cada verdad que honras, cada elección que haces a favor de tu esencia es un paso hacia tu individuación. Si deseas continuar este viaje de autodescubrimiento, suscríbete al canal Sombras de Jung Oficial y sumérgete en nuestros próximos vídeos. Aquí revelamos juntos las verdades ocultas que pueden transformar tu vida. Nos vemos en las sombras de la próxima verdad oculta.